Queridos hermanos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos un tema adicional al de los temperamentos que habíamos tenido, que ya lo terminamos la semana pasada, pero sentí que este tema es apropiado para que lo podamos tener precisamente después del tema de los temperamentos. Aprovecho para anunciarles, hermanos, que la próxima semana no tendremos estudio bíblico porque estamos de convención. Tenemos la grata visita de nuestros queridos pastores reverendos de Indiana, el reverendo Don Townsend y el reverendo Allen Conway, que es el presidente de la iglesia en Indiana. Para los hermanos de Guatemala los invitamos que asistan presencialmente, y para los hermanos del extranjero también lo vamos a transmitir para que sean bendecidos. Así es que, habiendo dicho eso, los voy a invitar para orar, hermanos, para que nos pongamos en las manos del Señor. Así es que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta ocasión venimos en el nombre de tu Hijo Jesús a presentarnos delante de ti, Señor, a pagar nuestros votos de gratitud, a darte gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera, Señor. Tú eres bueno, Señor Jesús, porque nos creaste, nos formaste, y cuando nos perdimos también nos rescataste, Señor. Y hoy nos tienes en un camino que es un camino angosto que nos lleva a la vida eterna, pero es un camino en el cual te conocemos, Señor, y podemos disfrutar de tu presencia. Señor, gracias porque te estamos conociendo de una manera más alta, más profunda, Señor. Y Señor, gracias porque tu presencia nos prepara para cuando sea tu segunda venida. Señor, nosotros estamos aquí preparándonos, caminando, haciendo nuestras entregas, porque te amamos, Señor, y esperamos que tú que completes la buena obra que has empezado en nuestros corazones. Señor Jesús, en esta noche te suplicamos que nos ilumines con tu palabra, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad, que podamos comprender, Señor, que fuimos creados con un buen propósito de parte tuya, Señor, un propósito eterno, que hay propósitos generales para todos los cristianos, pero para nosotros tienes un plan maestro, Señor, y se está cumpliendo en nuestra vida día a día. Así es que, Señor, te pedimos que nos ilumines, que podamos comprender, Señor, cuál es ese plan que tienes para nosotros. Enséñanos, Señor Jesús, lo que dice tu palabra, y ayúdanos a creerla, a vivirla y a ponerla por obra. Señor, en todo te damos gracias, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda gloria y toda honra, Señor Jesús. Amén. Comparto la presentación. Hay algo que no he hecho, perdón. Miren, ya con tanto tiempo y todavía hay cosas que se me olvidan. Pero bueno, aquí estamos. Pues les decía al principio, queridos hermanos, que la semana pasada terminamos un tema grande que era el de los temperamentos. Y sentí apropiado que tocáramos el tema de, hermanos, cómo encontrar el propósito de Dios para mi vida. Sé que este es un tema muy especial porque uno ha tenido esa inquietud, ¿cómo puedo saber yo para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues hoy lo vamos a ver con escrituras bíblicas. Y a mí en este tipo de reuniones, a mí me gusta dar un estudio bíblico más que una prédica. Por eso es que ustedes notan que las enseñanzas están cargadas de versículos bíblicos, porque no les quiero dar mi opinión, quiero que vean lo que dice la Biblia. Así es que, de nuevo, hermanos, el tema es cómo encontrar el propósito de Dios para mi vida. Esto es el código que pueden usar las personas que no recibieron la presentación, si lo escanean con su celular y la pueden recibir. Vamos a hablar y les voy a dar algunas definiciones, es lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la base, vamos a ver primero qué son las metas y qué son los objetivos. Meta, hermanos, en primer lugar, esta palabra significa, dice, lugar o punto donde se termina una carrera. Pues sí, ¿verdad, hermanos? Es tan sencillo de entenderlo. Precisamente la gente que hace deportes, la gente que compite, tienen una meta. Es al final de su carrera. Eso es una meta. Pero podemos decir que también es un resultado general a largo plazo. No es precisamente solo para la gente que hace deportes, sino esto es para todos. Una meta es un resultado general a largo plazo, y aquí les estoy poniendo yo un ejemplo. Por ejemplo, graduarse de la universidad, eso es una meta, hermanos. Pues generalmente las carreras son de 5 años, las licenciaturas,
Ese es el tiempo que tardan en completar su carrera. Y precisamente aquí también le decimos a eso carrera. Otro ejemplo es ahorrar para comprar un vehículo o comprar una casa. Esa es mi meta. Al final de cierto tiempo quiero tener cierta cantidad de dinero para comprar mi vehículo o para comprar mi casa. Eso es con relación a meta, pero veamos con relación al objetivo. Son palabras que se parecen bastante, hermanos, y yo les estoy dando las definiciones aquí. Usted dice, pero ¿por qué estamos hablando de meta y de objetivos? Bueno, porque el tema principal es propósito y meta. Objetivo y propósito se parecen y yo le estoy haciendo una diferenciación para que podamos comprenderlo. La palabra objetivo, hermano, dice finalidad de una acción medible. Eso significa que el objetivo es más corto que la meta. La meta es más a largo plazo y el objetivo no, dice la finalidad de una acción, no de una carrera, de una acción. O sea que es una acción medible. El ejemplo que les pongo aquí es que aprenda a amarrarse los zapatos. Eso sería para un niño, ese es el objetivo. ¿Para qué está recibiendo terapias o para qué está recibiendo clases en el jardín infantil? Pues entre otras cosas es para que aprenda a amarrarse los zapatos. Eso es un objetivo y estos son los ejemplos que les estoy dando de meta y objetivo. Pero vamos a lo que nos interesa en esta noche, hermanos, propósito. Porque vamos a estudiar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra propósito, les estoy anotando dos definiciones y la primera definición, la palabra propósito significa aspiración. Un propósito es una aspiración. Por ejemplo, ser doctor. Pudiera ser una meta, hermanos, pero se convierte en un propósito porque ese es mi deseo, una aspiración. Mucha gente puede estudiar carreras universitarias, pero no era su aspiración. Hay gente que estudia en la universidad la carrera que el papá le impuso o que la mamá o que la abuelita o que alguien que le estaba patrocinando los estudios y que quería que tuviera cierta profesión porque ese era el deseo de su corazón. Eso es solo una meta, hermanos. En este caso, el propósito es una aspiración personal. Por ejemplo, lo que yo deseo, y yo deseo ser doctor. Segunda definición, hermanos, dice intención de ser o hacer algo. Ese es propósito, la intención o de ser o de hacer algo. Por ejemplo, ser un buen padre de familia. Ya eso no tiene que ver con una meta, eso ya no es una meta, hermanos, no es un objetivo. Eso se logra con mucho tiempo y de la mano del Señor, hermanos, para ser un buen padre. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, aquí aparece otro, tener un hogar estable. Eso es un propósito. No, yo deseo tener un hogar estable. Generalmente las personas que nacieron en hogares disfuncionales tienen ese propósito, decir, no, yo no quiero que mi hogar sea como el hogar donde yo nací, donde yo me crié. No, quiero tener un mejor hogar y ese es un propósito. Pero les voy a dar la definición bíblica, hermanos, que son estas dos que están aquí. Las primeras que les di son del diccionario, pero le voy a dar ahora las bíblicas, que es lo importante. La primera bíblica, la A dice cumplir. Mire, propósito es cumplir con una voluntad, la propia o la de alguien más. Ese es un propósito, hermanos. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la de alguien más? Ya vamos entendiendo cuando leemos hacer la voluntad de alguien más, ya vamos entendiendo, hermanos. Nosotros los creyentes, los cristianos, el propósito debería ser hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Así es que la primera definición bíblica es cumplir con una voluntad, ya sea la propia o la de alguien más. Definición B, bíblica, es la intención, oiga, la intención original para lo cual Dios creó algo. ¿Cuál es el propósito del que el Señor cree cosas? Pero más importante, ¿cuál es el propósito de que el Señor nos haya creado a nosotros? Eso, hermanos, es lo que tenemos que estudiar en esta noche. ¿Cuál fue la intención original por la cual Dios nos creó a nosotros? ¿Por qué Dios lo creó a usted en el lugar en el que usted nació, con los papás que usted tuvo o con los papás que usted no tuvo? Porque puede ser que no los haya tenido. Bueno, todos tenemos papás. Digo, no los tuvo cuando los papás abandonan el hogar o abandonan a los hijos. ¿Qué propósito tuvo Dios para haberlo hecho nacer en este país tan chiquito? ¿Por qué no nació en un país del primer mundo?
¿Cuál fue el propósito del Señor que tuviera no solo su entorno, su familia, sino, como le dije, el lugar? Y hermanos, esas son cosas que nosotros no podemos elegir, aunque tenemos libre albedrío. Ni elegimos la edad o el tiempo en el que íbamos a nacer, eso lo escogió Dios. Ni elegimos la familia, ni elegimos el país, ni elegimos muchas cosas, hermanos. Eso es elección del Señor y vamos a ver que todo obedece a un plan maestro que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor a nadie lo hizo con despropósito, o dicho de otra forma, a nadie hizo sin propósito. Hermanos, a todos Dios nos ha dado un propósito. Lea por favor conmigo Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hermanos, todos tenemos muchos pensamientos, muchísimos pensamientos tenemos nosotros, hermanos. Muchos pensamientos, dice, hay en el corazón del hombre. Pero ¿qué es lo que dice? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermanos, la palabra consejo, quiero que sepa que la palabra consejo significa propósito, eso es lo que significa la palabra consejo, propósito significa. Y eso es, hermanos, lo que nosotros vamos a estudiar la noche de hoy, de cómo encontrar ese propósito. De nuevo, yo le leo que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchísimos, mas el consejo, el propósito, el propósito de Jehová permanecerá. No dice los propósitos, fuimos creados con un propósito en particular, hermanos. Así es que lo vamos a ver aquí. Para empezar, hermanos, el propósito de Dios es eterno. Eso quiere decir que viene de atrás y que va a continuar para el futuro. Muchas personas piensan, hermanos, que eternidad se refiere solamente de aquí en adelante. No, hermanos, eternidad se refiere de aquí en adelante, pero también se refiere de aquí atrás. Esto no, nuestra vida, hermanos, no empezó el día que fuimos engendrados por nuestros padres. Nuestra vida empezó antes porque tenemos un espíritu y tenemos una alma, hermanos, que no mueren, que no desaparecen. No, el cuerpo es lo que desaparece. Y por cierto, los creyentes vamos a tener un cuerpo glorificado el día que sea la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hermanos, nuestro propósito es eterno. Por eso es importante que lo encontremos aquí en la tierra. Es importante que encontremos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, porque eso nos va a perseguir por toda la eternidad. Así es que es mejor que lo conozcamos en este tiempo, en el tiempo presente. En ese paréntesis que Dios hizo, que se llama temporalidad, aquí es donde tenemos que aprender a encontrar ese propósito. Por favor, lea conmigo en el Salmo 138:8, dice, Jehová cumplirá, ¿qué dice? Su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermanos, el Señor nos hizo a nosotros. Nosotros somos obra de sus manos, pero venimos con un propósito. Lo estamos viendo aquí, hermanos, en este versículo. De nuevo, el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando dice, oh Jehová, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, habla de eterno, es para siempre, es eterno. Y así es nuestro propósito, hermanos, es eterno. El propósito que tenemos tampoco es solamente para acá en la tierra. No, sí, hermanos, se empieza a desarrollar aquí en la tierra, pero lo que desarrollemos aquí es lo que vamos a desarrollar por toda la eternidad. Hemos aprendido, hermanos, que en la eternidad no vamos a tener algo que no hayamos hecho nuestro ahora en este tiempo. Si usted aquí no ora, no diga, yo ahora no voy a orar, pero cuando llegue al cielo voy a orar todo el tiempo. Eso es imposible, hermano. En el cielo no vamos a tener algo que no tengamos acá. Este domingo, precisamente, que tuve el privilegio de dirigir la oración, les decía, y se lo repito a ustedes, hermanos, si nosotros, hermanos, ¿cómo pretendemos pasar una eternidad en la presencia del Señor si aquí en la tierra somos incapaces de estar un minuto en su presencia en oración? Dicho de otra forma, hermanos, si aquí no oramos, si aquí no buscamos la presencia de Dios, ¿cómo creemos que vamos a estar nosotros, hermanos, por toda la eternidad en la presencia del Señor?
No vamos a poder estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Si a nosotros ahorita, perdón, si ahorita nos aburre orar, nos aburre estar en la presencia del Señor, ay, qué aburrido vamos a estar en la eternidad, porque en la eternidad vamos a estar en la presencia del Señor. Así es que más nos vale aprender a disfrutar la presencia de Dios aquí en la tierra para que podamos disfrutar de su presencia también en la eternidad. Así es que aquí está hablando de un propósito. Entonces, yo les puse la definición de la concordancia de Strong en hebreo, porque esto es Antiguo Testamento, y la palabra propósito significa a causa de. Usted y yo fuimos creados a causa de algo, y ese es el algo que debemos encontrar aquí en esta vida. Fuimos creados a causa de, y esa palabra viene de otra palabra que significa, oiga, perpetuidad, antiguo, eternamente, eternidad, eterno, perpetuamente, perpetuo, siempre. Hermanos, estamos hablando que venimos con un propósito eterno. Qué lamentable que un cristiano no sepa cuál es el propósito que Dios tiene para su vida o no encuentre ese propósito aquí en la vida, porque es un propósito eterno. Y cuando muera sale del tiempo, de este paréntesis, y vuelve a entrar a la eternidad sin haber encontrado su propósito. Nosotros debemos encontrar nuestro propósito aquí en la tierra, hermanos. Para eso hemos venido aquí. Número uno, para elegir por el Señor Jesús, para alabarlo, para muchas cosas más que las vamos a ver con versículos bíblicos, pero también para encontrar el propósito que Dios tiene. Si usted alguna vez dijo, pero yo para qué estaré aquí, ¿será que Dios tiene un propósito en mi vida? Pero si a mí me ha tocado solo sufrir y sufrir y sufrir, yo no creo que Dios tenga un propósito para mí. Dios no podría usarme a mí, porque miren, yo no sé hacer nada. Solo he pasado de un problema a otro problema, de una dificultad a otra dificultad. Yo miro cómo Dios usa al pastor Carlos o cómo usa a tal persona, pero a mí no me usa el Señor. Si usted piensa eso, quédese por favor hasta el final y termine de ver la enseñanza porque vamos a aprender cómo encontrar el propósito, porque todo lo traemos, no es cómo inventarnos nuestro propósito, no, es cómo encontrarlo, cómo descubrir el propósito que Dios puso en nosotros, porque a cada persona que Dios creó le dio un propósito. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Dios primero hizo un diseño, primero hizo un plan y en ese plan puso el propósito de nuestra vida. Hermanos, Dios primero trazó un plan para nosotros y en ese plan puso el propósito para nuestra vida. ¿Cómo funciona esto de un diseño, un plan? Hermanos, esto es como por ejemplo los arquitectos o los ingenieros van a hacer una construcción. Hermanos, no pueden hacer la construcción en lo que tienen en su mente. Lo que tienen en su mente o en su corazón, el deseo de su corazón, lo tienen que plasmar en un papel. Bueno, ahora es de manera digital, perdón, dije mal, no solo papel, pero algunos todavía lo hacen en papel. Pero tienen que plasmar sus ideas en algo que se llama planos. ¿Por qué se llaman planos? Porque viene de plan, viene de planificar. Hermanos, Dios es un Dios ordenado, es un Dios organizado. Él también hizo un plan. Yo estudié administración de empresas y nunca se me olvida el proceso administrativo. Me encanta porque lo uso en mi trabajo, hasta para hacer un estudio bíblico, para hacer un programa de estudios bíblicos. Solo para que sepan, cuando empezamos esta serie de temas, hice un plan para 2 años y el año pasado en diciembre cuando vi y lo vamos cumpliendo en su punto. Un plan, por cierto, que es flexible, hermanos. Pero hablando del proceso administrativo, el proceso administrativo es planificación, organización, integración, dirección y control. Pero empieza con planificación. ¿Qué voy a hacer? Planificar es el qué. Y Dios es un Dios planificado, es un Dios organizado. Él se inventó la administración, hermanos. Así es que Él primero hizo un plan de nuestra vida. Él primero hizo un diseño. Hizo un diseño de una persona con estas características, iban a ser con estos padres en este lugar, en este tiempo y con estas dificultades. Y ya cuando terminó de ver el plan y le gustó, dijo, este plan se va a llamar Eric Urruela. Hizo el plan de su vida y cuando lo terminó dijo, este plan se va a llamar Juanita. No, este plan se va a llamar Pedro. El Señor primero hizo un plan y después le dio un nombre y en base a eso nos creó a nosotros y aquí estamos el día de hoy, ¡tarán!, cumpliendo con el plan eterno de parte del Señor. Por eso tenemos que conocerlo. Entonces, hermanos, quiero que lean por favor conmigo
en el Salmo 139 del 13 al 16 dice esto: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Miren esto, eso lo está diciendo el salmista, se lo dice a Dios, porque tú formaste mis entrañas es lo más íntimo de mi ser, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Uno dice, pero fueron mis papás los que me concibieron. Sí, hermanos, pero quien nos hizo y nos formó fue el Señor en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Porque hay personas que no han podido tener bebés, así es que no es decisión y elección de los padres, esto es elección de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, dice. Cuando habla de la tierra no es que estemos enterrados, hermanos, no, es que somos hechos del polvo de la tierra. Pero en el versículo 16 dice algo que quiero que noten, por favor. Mi embrión vieron tus ojos. Uno piensa que, uno cuando lo lee, así me pasó a mí, lo leí la primera vez, dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, dice, mi embrión y vieron tus ojos. No, no, no. Está diciendo, se lo voy a decir de otra forma para que sea más fácil en nuestro español guatemalteco. Tus ojos vieron mi embrión, así es como lo podemos entender mejor, porque uno dice, mi embrión vieron tus ojos, o sea, mi embrión ya tenía ojos para ver tus ojos. No, no, es tus ojos vieron mi embrión. Se lo leo de nuevo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, oh, aquí está el plano, un libro, es el plano, no es un papel, no es solo un dibujito, no. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ay, si usted se está quejando por el color de su cabello, porque yo lo quería rubio, lo quería negro, lo quería lacio, lo quería, ay, que yo quería ser más alto, que más delgado. Vea lo que dice aquí. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El plan que fueron luego formadas, ¿sí? Porque una vez que hicieron el plan y al Señor le gustó ese plan y dijo, este plan es perfecto, le vamos a poner un nombre y esa es a la persona que creó. Por eso dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Primero las escribió el Señor y después las formó y aquí estamos nosotros. Y dice sin faltar una de ellas. Hermano, Dios con usted y conmigo hizo una creación perfecta. No hay nada que esté mal en la creación que Dios hizo. Dios nos hizo y sabía el lugar, Él destinó el lugar. Padres, como le estoy contando, eso todo obedece a un plan maestro. Gloria al Señor por la manera como Él escogió hacernos. Entonces, ya vio que obedecemos a un plan perfecto. Entonces, ahora, queridos hermanos, vamos a ver los propósitos generales para todos los cristianos y luego vamos a ver los propósitos en particular para nosotros. Pero primero vamos a estudiar los propósitos generales. Le vamos a decir A, ser salvos, y B, hacer buenas obras. Esos son propósitos generales, hermanos, que todos los cristianos debemos cumplirlos. Pues empecemos por el principio, ser salvos. No podemos hacer ningún propósito, puede ser, antes que ser salvos. Número uno, debemos ser salvos. Usted y yo, por la misericordia del Señor, somos salvos. Lea, por favor, conmigo 1 Timoteo 2:3, perdón. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En primer lugar dice que todos. Entonces este es un propósito general porque es para todos, no es solo para uno o para algunos, es para todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Hermanos, el primer propósito general de parte de Dios es que todos los hombres seamos salvos y que vengan al conocimiento de su verdad.
Hermanos, como le dije, ustedes y yo, por la misericordia del Señor, somos salvos, porque un día dijimos, Señor, ven a nuestro corazón. Y por cierto, como dice la Escritura, hermanos, nosotros somos salvos por gracia, porque dice, ustedes son salvos por gracia, eso no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de parte del Señor. Y otra parte de la Escritura dice que es el Padre el que nos atrae al Hijo. Así es que nosotros fuimos salvos, ni siquiera porque nosotros fuimos inteligentes para escoger al Señor. No, no vaya a pensar. Hace años conocí a alguien que decía, yo recibí a Cristo porque yo siempre escojo lo mejor. Para mí lo mejor de este mundo y Jesús es lo mejor, así es que por eso yo lo escogí. Para empezar, yo no lo escogí, Él me escogió. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así es que no fuimos nosotros los que lo escogimos a Él nos escogió a nosotros, hermanos. Aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Así es que, amados hermanos, el primer propósito en general, porque es para todos, es que seamos salvos. Segundo propósito, propósito B, es hacer buenas obras. ¿Ok? Y ahora somos salvos. ¿Qué debemos hacer? Buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, ¿cómo así que Dios preparó de antemano? ¿Qué es antemano? Antes de estar aquí, Él ya las había preparado. ¿En dónde las preparó? ¿En dónde cree que las preparó? En este libro, ahí las preparó, hermanos, en este libro. Él escribió. No, él no solo diseñó dónde iban a ser, mi estatura, mi peso, el color de mi cabello. No, 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 no solo eso, sí eso también. No, no, por eso es un libro. No, si fuera solo mi figura, hermanos, yo estoy seguro que en una hojita de papel, en una hojita de una agenda, quedaría bien mi diseño. Hubiera hecho un dibujito nada más, hermano. No, no. ¿Por qué es un libro? Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, todas las buenas obras, desde que nacemos hasta que nos morimos, están en ese libro. Por eso es un libro, no puede ser una hojita de papel. No, hermanos, son muchas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que, hermanos, propósito general, ser salvos. Segundo propósito general, hacer buenas obras. Hermanos, no nos cansemos de hacer buenas obras. No hagamos buenas obras solo cuando alguien nos hace a nosotros buenas obras, porque la Biblia dice, si usted saluda solo al que le saluda, ¿qué está haciendo de más? Eso también lo hacen los impíos. Si usted saluda solo al que le saluda. No, usted salude aún al que no lo saluda. Un ejemplo, eso lo oí, es una anécdota real de un pastor canadiense. Cuando él empezó en la escuela, en la iglesia, perdón, lo contó un pastor que era canadiense. Cuando él empezó como congregante, dice que él pasaba por el pastor los domingos para irse con él a la iglesia. Y su pastor siempre pasaba comprando el periódico. Y cuando compraba el periódico, saludaba a la persona que le vendía el periódico en Canadá. Mire que eso se da a todo nivel. Y el pastor lo saludaba. Hola, ¿qué tal estás? Un periódico, por favor. "Mm, que tengas buen día. "Mm". Y como ya varios domingos vio que su pastor pasaba, compraba el periódico y que el señor que le vendía el periódico ni le contestaba, solo hacía esos ruiditos. Un día le preguntó el hermano que nos contó la historia a nosotros, que ya para cuando lo contó él también ya era pastor, y dice, yo le dije a mi pastor, pastor, ¿usted por qué es tan amable con él? ¿Usted por qué lo saluda? Porque mire, él ni le contesta, no pierda su tiempo. Y el pastor le contestó, ¿quién es el cristiano? ¿Quién es el que quiere llegar a la meta? Yo. Entonces yo tengo que ser educado, yo tengo que ser amable, aunque él no me conteste. Yo no soy amable por lo que él es, yo soy amable por a quién tengo dentro de mí y yo tengo a Jesús en mi corazón. Así es que, hermanos, no nos cansemos de hacer buenas obras. Aquí la pregunta es, ¿quién es el cristiano? ¿La persona o yo? Ah, es que él también es cristiano. Bueno, tal vez es cristiano y no está caminando bien. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién quiere llegar a la meta? ¿Él o yo? Yo, bueno, yo soy el que tengo que hacer el cambio. Pero vimos propósitos generales, ser salvos y hacer buenas obras. Vamos con los propósitos generales. Crecer espiritualmente, ese es un propósito general, hermanos. Efesios 4:13, este versículo deberíamos de saberlo de memoria. Dice, hasta que todos lleguemos, dice todos,
es general, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso, hermanos, habla de crecimiento espiritual. Ven, el crecimiento espiritual es algo que todos los creyentes debemos hacerlo, crecer, 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 crecer. Ese es un propósito general. Inciso D, ser santos. Ese es un propósito, hermano. Sí, es un propósito de parte del Señor. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, ese es un propósito de parte del Señor. De hecho, es un mandamiento de parte del Señor que seamos santos. No es una sugerencia. No es si a mí me parece, no es si yo pienso, yo lo considero. No, ahí dice, sed santos, porque yo soy santo. Hay otro pasaje que dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Eso es lo que está diciendo. Propósito general, E y F. Propósito E, dar fruto. Hermanos, es un propósito general. Dar fruto es un propósito para todos los cristianos. Juan 15:16, por favor. No me elegisteis vosotros a mí. Oh, aquí está su versículo por si tenía duda. No me elegisteis vosotros a mí. La persona estaba equivocada cuando dijo, yo lo escogí porque él es lo mejor, porque para mí. No, hermanos, aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aquí está. El propósito es que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Uno piensa que yo le puedo pedir cualquier cosa al Señor y Él me la tiene que dar, pero hay un requisito que yo tengo que llevar fruto y para llevar fruto yo tengo que crecer. De nuevo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Si llevamos fruto y el fruto permanece, dice, o sea, el fruto permanece, hermanos, a lo largo del tiempo. Hay gente que empezó dando fruto y luego se apartó de los caminos del Señor. Bueno, ya no dio fruto. No, aquí es constantemente, dando fruto constantemente. Ay, hermano, yo hace 20 años daba fruto y ahora no. No, hermanos, constantemente. Si llevamos fruto y permanecemos, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay un requisito para que lo que le pidamos al Padre. Y hermanos, seguros que cuando estemos dando fruto y permaneciendo en el fruto, ya no vamos a pedir cualquier cosa terrenal, ya no vamos a pedir cualquier cosa carnal, vamos a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre, entonces nos lo va a conceder. Propósito F, ser la esposa del Cordero. Hermanos, ese es el propósito del Señor. Él quiere que todos seamos la esposa del Cordero, pero eso es una elección de cada cristiano si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Pero el Señor ya nos dio todas las herramientas a todos los cristianos. Nos dio su sangre, su salvación, nos dio su nombre que es sobre todo nombre, nos dio su Santo Espíritu que nos conduce a toda verdad y que nos redarguye de pecado. Nos dio su palabra, la luz, hermanos, que nos alumbre el camino para seguir avanzando. A todos nos dio los mismos recursos, pero está visto que no todos los cristianos usamos esos recursos. Hay gente que no ora, gente que no lee la Biblia, gente que no procura poner por su palabra, gente que no busca la dirección del Espíritu Santo, aunque los recursos estén ahí, hermanos. ¿Qué le puedo decir yo con relación a esto? Aquí dice, propósito general, ser la esposa del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, ese es un propósito en general, que todos los cristianos seamos la esposa del Cordero. Pero ya le dije, no todas las personas, no todos los creyentes van a ser la esposa del Cordero. Dios mediante usted y su servidor podamos ser la esposa del Cordero si nos dejamos trabajar aquí. Y ahora, hablando de que el Señor nos ha dado los recursos, hermanos, se los voy a decir con este ejemplo. Es algo bien sencillo y bien básico, pero mire cómo nos pasa. Le dije, el Señor nos dio ya su sangre, nos dio su nombre, que es sobre todo nombre, que es una torre fuerte es el nombre de Jehová. Nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra. Hermanos, a diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. El Señor está obrando un cambio de adentro hacia afuera. Él está escribiendo los 10 mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Pero muchos hermanos, muchos
estamos viviendo de una manera limitada, hermano. No conocemos todo lo que Dios quiere darnos. No me refiero a las cosas terrenales y materiales, por favor, me refiero a las cosas espirituales. Ya el Señor ya nos tiene en los lugares celestiales, pero nosotros vivimos una vida que no sabemos, hermanos, precisamente. ¿Por qué? Porque no hemos querido caminar, no hemos querido caminar con el Señor. Les voy a contar una historia. A un hombre había comprado su boleto para irse en un crucero, todo pagado, pero a última hora le salió una emergencia y ya no pudo hacer el viaje. Entonces buscó a uno de sus amigos y pensó, voy a darle mi boleto a alguien que difícilmente va a poderse pagar un día un crucero porque es pobre. Entonces se lo voy a regalar y le dijo, mira, yo tenía que hacer este viaje, ya tengo el boleto, está comprado, pero no lo puedo hacer y yo te lo quiero regalar a ti. Así es que está pagado el viaje de aquí para el país donde vas a abordar el crucero y de cuando el crucero vuelva de ese país para acá, el boleto aéreo, eso está pagado. Así que tú no te preocupes. El hombre se puso contento y se preparó, hermano. Y bueno, llegó al crucero y se saludó con la gente. Pues no estaba acostumbrado, primera vez en su vida que hacía eso y pues qué lindo. Y vio todo lo que había, hermanos, y todo lo que él podía hacer ahí y trató de disfrutarlo. Y se hizo amigo de alguien ahí, se conoció y todo, pero resultaba que cuando llegaba la hora llegaban los tiempos de la comida, el desayuno, el almuerzo y la cena, este hombre a quien le habían regalado el boleto, este hombre lo que hacía, hermanos, era que decía, con permiso, y se retiraba y se iba para su camerino. Y es que el hombre llegó pensando, me regalaron el boleto, pero no tengo para pagar la comida y ese dinero no me lo dio mi amigo. Así es que él, anticipadamente, él ya se había preparado y entonces en una su bolsita llevaba pan y en otra bolsita llevaba queso, hermanos, de ese queso que pasa tiempo y que no se descompone. Así es que él tanto desayuno, almuerzo y cena, él llegaba, se comía su panito, su quesito, tomaba agua de los dispensadores y bueno, eso era lo que él desayunó, almorzó y cenó. Y todas las veces que él estaba feliz y cuando ya, tin, 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 hora del almuerzo, con permiso, ahorita vuelvo. Y se iba a su camerino a comerse su panito. Ya se imaginan 7 días de crucero. Ya el panito en el séptimo día, hermano, ya estaba re duro. El quesito también estaba duro, pero bueno, le sustentaba, hermano. Total que él nunca probó nada. Él miraba las viandas, miraba los postres, miraba las carnes, miraba las bebidas, pero él se conformaba con irse a comer su panito y su quesito, viejito, hermano, algo que le sustentara. Al final terminó el viaje, terminó el crucero y ya cuando estaban bajando del barco, le dice el amigo, el que había conocido ahí, y le dice, mira, me dio pena preguntártelo, pero no me quiero quedar con la duda. Eh, Te lo voy a preguntar ahora. Yo vi que cada vez que llegaba el tiempo de la comida, el tiempo del desayuno, el almuerzo o la cena, yo siempre vi que nunca hiciste una comida con todos nosotros. Decías con permiso y te ibas. ¿A dónde te ibas? ¿Eres religioso o hacías algo o qué? Y el hombre le dice, bueno, como ya te tengo confianza, te lo voy a contar. Yo no tenía las posibilidades económicas para comprar el boleto en este crucero. A mí este boleto me lo regaló un amigo que sí tenía recursos, pero él tuvo un imprevisto y me lo regaló a mí. Pero la verdad, él no me dio el dinero para pagar las comidas, solo me dio el boleto del crucero y el boleto del avión, pero no el de las comidas, le dije. Yo no tenía el dinero para hacer eso. Le dice el hombre, no te lo puedo creer. ¿En serio no te lo explicó? ¿Qué? Es que todo estaba pagado. Tú no tenías necesidad de traer comidita. En el boleto está incluido todo, toda la comida que tú hubieras querido, todas las bebidas que hubieras querido, todos los postres que hubieras querido. No necesitabas irte a tu camerino a comerte tu panito viejo, tieso y el quesito. Estaba todo incluido. Y hermanos, muchos cristianos, se lo voy a decir de esta manera, estamos pasando hambre espiritual porque no hemos recibido lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor ya pagó por nuestra salvación de aquí hasta la eternidad, pero estamos con conflictos, estamos con enojos. Vivir enojado no es estar feliz, hermanos. Tener falta de gozo, eso no es estar feliz, hermanos. Eso no es ser pleno. Nos falta la paciencia, nos falta la mansedumbre.
y estamos viviendo con unas limitaciones y con una escasez porque no hemos querido recibir todo lo que el Señor Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y no estoy hablando de casas, carros o puntos. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales. Porque podemos tener muchas cosas materiales y no estar satisfechos espiritualmente por dentro, hermanos. Pero con este ejemplo les quiero decir, muchos creyentes están pasando hambre espiritual y el Señor ya nos dio su sangre, su nombre, su Santo Espíritu y su palabra. Solo gustemos todo lo que el Señor ha comprado para nosotros. La Biblia dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Espero que esto le haya servido. Hay otro propósito general, hermanos, y fuimos creados para su gloria, para la gloria y la honra de su nombre. Lea conmigo, por favor, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, dice, para la gloria mía los he creado. Eso le está diciendo Dios. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Hermanos, ustedes y yo fuimos creados para la gloria y la honra del Señor. Usted no vino aquí a esta tierra, se lo voy a decir bien claro. Usted no vino a esta tierra para hacer su voluntad. Usted vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Usted no vino aquí para hacer lo que usted quería hacer o hacer para su vida. Usted vino aquí para cumplir con un propósito eterno. Debemos encontrar ese propósito con la ayuda del Señor. Le voy a hablar que ahora del propósito específico, porque sí, hermanos, todos venimos con propósitos eternos, pero también venimos con un propósito específico. Lea conmigo Gálatas 1 del 15 al 16 y esto lo dice el apóstol Pablo, con permiso. Dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿A quién llamó por su gracia? A Pablo. Aquí se lo puse yo. Esto que está entre corchetes en color rojo no lo trae la Biblia Reina Valera 60. Eso se lo agregué yo para que usted sepa. Ese fue el propósito específico para la vida de Pablo. De nuevo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, el propósito que Dios tenía para Pablo fue precisamente, hermanos, que él se convirtiera el predicador, o dicho de mejor manera, el apóstol de los gentiles. Él llevó el evangelio a los gentiles. Usted y yo estamos hoy aquí porque Dios usó a Pablo. Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento y escribió para los gentiles como usted y yo. ¿Qué es un gentil? Un gentil es el que no es hebreo, el que no es israelita de sangre. Todos los que no tienen sangre israelita, la Biblia le llama gentiles. Esos somos nosotros, pueblos gentiles. Y hermanos, ese fue el propósito que Dios tenía para Pablo. Y eso que Pablo no lo cumplió al principio, porque él era perseguidor de la iglesia, si lo recuerda. Pero un día se le apareció el Señor y lo botó el caballo y el Señor le habló y ahí se empezó a cumplir el propósito de Dios en la vida de Pablo. Así es que de nuevo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, eso fue el propósito, revelar a Jesús en él para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está diciendo, ese fue el propósito que tuvo Pablo, el propósito de Dios en la vida de Pablo. Y así, hermanos, todos tenemos un propósito específico. Yo le voy a decir cómo tenemos que orar. Propósito y llamado. Muchas veces los utilizan como sinónimos y está bien. Quiero que lea conmigo Romanos 8:28, que ese debería ser otro versículo bíblico que para mí usted debería de aprendérselo de memoria. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ese es usted y yo. Hermanos, siendo honestos, ni usted ni yo amamos a Dios como Él se lo merece. Pero aunque sea un poquito, lo amamos. Así es que por causa de ese amor, lo que continúa el versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, hoy estoy pasando por una escasez. ¿Usted ama a Dios? Sí, hermano. Tranquilo, eso le ayuda bien. Hermano, hoy estoy pasando por una enfermedad. ¿Usted ama a Dios? Sí, hermano. Esa enfermedad le ayuda bien. Hermano, hoy estoy en un problema laboral. ¿Usted ama a Dios? Sí, hermano. Ese problema laboral le ayuda. Aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Note, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos utilizar el llamado y el propósito de manera indistinta. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos llamados porque tenemos un propósito, hermanos. Todos tenemos un propósito y por eso somos llamados. Lo que a usted le ha pasado en su vida, sépalo, vea este versículo. Lo que a usted le ha pasado en su vida es para que se cumpla en usted el propósito de Dios o el llamado de Dios. Pero ¿por qué yo nací en un hogar donde no conocía a mi papá y no conocía a mi mamá? Eso es para que se cumpla usted el propósito del Señor en su vida. Ustedes se recuerdan una vez que iba el Señor Jesús con los discípulos y se encontraron a un joven, a un hombre ciego. Y los discípulos le preguntaron, Señor, porque siempre andan buscando culpables, siempre tienen que ver quién es el responsable. Y le preguntaron, Señor Jesús, ¿quién pecó ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Nació ciego porque pecó este o sus padres. Si nació ciego, ¿cómo pudo pecar? En el vientre. Pues si no había nacido, no podía pecar. Pero mire la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y recuerdan que dijo el Señor Jesús, no pecó ni este ni sus padres. Nació ciego para que mi gloria se manifieste en su vida y lo sanó y ahí se le dio gloria al Señor. Hermano, usted se pone a pensar, pero ¿por qué yo he sufrido esto? ¿Por qué tuve hermanos así, hermanos asá? ¿Por qué estoy en este lío? ¿Por qué estoy en esta dificultad? Todo obedece a un propósito eterno. Todo obedece a su llamado. Es por causa de su llamado que usted está viviendo lo que está viviendo el día de hoy. En vez de estarse quejando, alegando, murmurando en contra del Señor, debería estar orando, Señor, ¿cuál es el propósito que hay en medio de este problema? ¿Cuál es el propósito que hay en medio de esta situación difícil? Señor, ¿cuál es el propósito en este valle? ¿Cuál es el propósito en este desierto? ¿Cuál es el propósito en este sufrimiento? ¿Cuál es el propósito en esta escasez? ¿Cuál es el propósito en esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito en este problema familiar? ¿Cuál es el propósito en este despido? Hay un propósito. Hermanos, la Biblia claramente dice que Dios no hace nada con despropósito. ¿Qué significa? Que Dios no está perdiendo el tiempo de Él ni el tiempo de nosotros. Todo lo que nos está pasando hoy y lo que nos ha pasado es parte de su plan maestro. Pero hermano, el dolor es parte del plan del Señor. ¿Usted qué cree? Hermano, si no tenemos dolor, nosotros no nos acercamos al Señor. Es por causa del dolor que nosotros nos acercamos. ¿Me permite contarle algo personal? Esto le puede servir. Ya los que viven en Guatemala me conocen a mí, conocen a mi familia, saben que tenemos con mi esposa 2 hijos lindos, hermosos, pero que ambos tienen enfermedades de por vida. En una ocasión estábamos en la iglesia de Indiana, pedimos oración, yo tenía una petición. Mi petición era porque me estaba saliendo un trabajo en el extranjero. Quería saber si era la voluntad de Dios que yo fuera al extranjero. Y así es que los hermanos de Indiana, muy lindos, es un grupo de personas que se mantienen orando, buscando al Señor, para que cuando uno llega, oran por uno y el Señor les muestra que es el propósito que Dios tiene para uno en el asunto que pidió. Así es que mi pregunta era si es la voluntad de Dios. Hermano, no haga nada sin consultarle al Señor. Consejo que le doy, no haga nada. Si usted no puede hacer eso que hice yo, bueno, usted puede orar, usted puede buscar a sus líderes, usted puede buscar a su pastor y ponerse en oración, en ayuno, pidiéndole al Señor que le muestre cuál es el propósito que Dios tiene o el llamado o lo que el Señor quiere hacer. Pues en esta ocasión, hermanos, entramos con mi familia, tuvimos el privilegio de ir a una convención, así es que aprovechamos y fuimos, pero antes de que a mí me respondieran acerca de mi pregunta, mi petición, mi inquietud, el Señor habló de una manera preciosa, hermanos. Y lo primero que hizo el Señor fue hablarle tanto a mi hija y a mi hijo. En esa época estaban pequeños. Y
Y se los cuento porque lo recuerdo bien y yo estuve ahí presente, hermanos, no me lo contaron. El Señor le dijo, Elizabeth y Marcos, ustedes se preguntan por qué ambos tienen enfermedades de por vida. Pues sí, no solo se lo preguntaban ellos, sino también yo me lo preguntaba, Flori se lo preguntaba a mi esposa, también nos lo preguntábamos. De nuevo, ustedes se preguntan por qué ambos tienen enfermedades de por vida. Dice el Señor que Él les mandó esas enfermedades como un regalo, que si ustedes reciben esas enfermedades con gratitud, hay un requisito, si ustedes reciben esas enfermedades con gratitud, esas enfermedades los van a acercar, los van a guardar, los van a proteger para que alcancen la meta espiritual. Hermanos, lo único que podíamos hacer ahí era tirarnos al piso y orar. Y hermanos, eso que todo el tiempo pensamos que era doloroso, que lo es, porque inyectarse insulina 7 veces al día, inyectarse el dedo 7 veces al día para medirse, eso es doloroso. No poder hacer ejercicio, no poder hacer deportes, en el caso de mi hijo, eso es doloroso. Pero Dios lo mandó como un regalo y con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Requisito, si lo reciben con gratitud, si son agradecidos por las enfermedades, esas enfermedades los van a guardar y los van a proteger para poder llegar. Hermanos, de paso a nosotros los papás nos ayuda eso, porque eso es lo que nos mantiene humillados, nos mantiene orando, clamándole, pidiéndole al Señor que los ayude en medio de ese dolor, de esa dificultad. Se dan cuenta, hermanos, como dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, no nos quejemos por lo que estamos viviendo el día de hoy. Seamos agradecidos. Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo es mucho gozo, mucha alegría, hermano. Más que alegría, gozo. Cuando estemos en medio de diversas pruebas. Eso es lo que está diciendo. Y aquí claramente lo dice, hermanos, todo lo que usted está viviendo y vivió y vivirá obedece a un propósito eterno, a un llamado eterno. Para eso, miren el caso de Moisés. Moisés Dios lo llamó en la zarza, sí, pero primero estuvo 40 años en palacio viviendo con Faraón. De ahí salió huyendo porque mató al egipcio y estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas ajenas, las ovejas de Jetro, su suegro. Entonces Dios lo llamó, pero había un propósito eterno en eso. Así es que usted, por favor, se lo repito, no se queje, no se enoje contra el Señor por lo que le está pasando. Al contrario, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Aquí debe haber un buen propósito. Todo ayuda para bien. Tiene que haber un bien detrás de esto. Abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver ese bien. Hermanos, les anoté aquí la importancia de encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Esto es importantísimo, se lo voy a decir así. 1, 2, 3, 4 y 5. Número 1, hermanos. Les anoté, sin propósito, la vida no tiene sentido. Hermanos, sin propósito no tiene sentido. No hay ningún sentido para usted ni para mí si no encontramos el propósito. Que lo tenemos, porque todos venimos con un propósito, pero si no lo encontramos, por eso dice importancia de encontrar, no de inventarse, no de tener, no, de encontrarlo, porque ya lo tenemos. 2, sin propósito, el tiempo no tiene razón, porque parece que estamos perdiendo el tiempo, porque no tenemos un propósito. Entonces el tiempo no tiene sentido. Esto que me está pasando, que larga esta prueba, que larga esta tribulación, pues sí, no encontró su propósito. 3, sin propósito, nótelo, óigalo, léalo. Estaremos ocupados, pero no seremos efectivos. Usted va a parecer, perdone que se lo diga, hámster, haciendo algo todo el tiempo, pero no avanza, no va para ningún lado. Le pregunto, ¿un hámster llegó a algún lugar? No, no llega a ningún lugar. Se quedó en la misma jaulita dando vuelta, 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 vuelta. Sin propósito, solo vamos a estar ocupados, cansados de estar ocupados, pero no vamos a ser efectivos. No estamos avanzando porque no hemos encontrado el propósito. Sin propósito, dice, trabajaremos mucho, pero no estaremos satisfechos. Usted terminará su día bien cansado, pero no encontró el propósito. Ese día no estuvo satisfecho con lo que hizo. ¿Cuánta gente va todos los días a su trabajo cansado, aburrido y, ay, qué fastidio tener que ir a trabajar? Ay, levantarme temprano para ir a ese trabajo que no quiero. ¿Cómo quisiera tener otro trabajo? No está satisfecho con lo que está haciendo. ¿Por qué?
porque no ha encontrado su propósito. 5. El propósito, dice, es la clave para una vida exitosa y con sentido. Por eso tenemos que encontrar el propósito para que sea una vida exitosa, hermano. Y exitosa no significa que seamos ricos, millonarios, no, famosos, no. Usted encuentre su propósito, el propósito que Dios tiene. Ese hombre que nació ciego y el Señor lo sanó, le dio la gloria al Señor. Y eso fue todo, hermano. Pero no se volvió rico, no se volvió famoso, no, hermano. Aparece en la Biblia, pero no aparece su nombre. Así es que, en un sentido, ni siquiera se volvió famoso. Pero lo importante cuando dice aquí exitoso es porque está haciendo la voluntad de Dios. Lo importante, el éxito es hacer la voluntad de Dios. Ya le dije, el fracaso más grande de un cristiano es tener éxito en algo que Dios no le pidió hacer. Ese es el mayor fracaso, porque está haciendo algo y le sale bien, le sale nítido, pero de nada sirve porque eso no fue lo que Dios le pidió. Eso no fue lo que Dios le pidió. Así es que, hermanos, esta es la importancia de encontrar el propósito del Señor. Que nuestra vida tenga sentido, que el tiempo tenga razón de ser, que no solo estemos ocupados, que seamos efectivos, que si vamos a estar trabajando, pero vamos a estar satisfechos y vamos a tener una vida llena de éxito y con sentido. ¿Sabe qué es el éxito? Lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La palabra prosperar significa tener éxito. Prosperar no significa tener riquezas. Prosperar significa estar haciendo la voluntad de Dios. Éxito. Esta diapositiva, hermanos, dice el resultado de encontrar el propósito de Dios en la vida. Perdone, lo dije mal, disculpe, se lo repito. El resultado de no encontrar el propósito de Dios en la vida. Si no encontramos el propósito de Dios en la vida, mire lo que dice Eclesiastés 12:1. Déjeme ver, creo que tengo que poner carga. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Mire, hay días malos. Y lleguen los años, no solo los días, sino también los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe qué está diciendo aquí el rey Salomón, que fue quien escribió Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, o sea, búscalo. Porque si no buscas al Señor en tu juventud, dice, van a venir días malos y van a llegar años en los cuales vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe qué? Va a decir, qué fastidio la vida. Cómo quisiera dormirme y no despertar jamás. De otra forma, lo que está diciendo, ya no quiero seguir viviendo, me quisiera suicidar, pero no puedo porque soy cristiano. Eso es lo que está diciendo Eclesiastés. Eso es por no encontrar el propósito de Dios en su vida. Por eso, le defino 3 palabras. 1, 2 y 3. La palabra acuérdate significa recordar, traer a la memoria. Y eso, queridos hermanos, está relacionado con recordar el plan o el propósito. Y solo Dios nos lo puede recordar, porque Él hizo el plan y nos lo presentó. Por si usted no sabía, antes de venir a esta tierra, el Señor nos presentó su plan y estuvimos de acuerdo. Pero al venir aquí se nos borró la memoria y no lo recordamos, pero lo tenemos que encontrar. Por eso es recordar el plan, porque ese plan ya nos lo presentaron. Si ese plan, nos hicieron con ese plan, con esa estructura, tenemos que saberlo. Pero venimos a esta tierra y no lo encontramos. Ahora tenemos que buscar al planificador, al creador de los cielos y la tierra, al creador de nuestro plan. Por eso la palabra acuérdate, acuérdate es recordar el plan o el propósito. Y la única manera como lo podemos recordar es que el Señor nos lo revele. De otra forma no lo vamos a saber, hermano. La siguiente palabra, creador, porque dice acuérdate de tu creador. Mire, la palabra acuérdate era sacar y la palabra creador es bará. Y dice, la palabra creador significa crear. Eso significa, oiga, crear con procesos formativos. Le dije que Dios era un administrador porque lleva procesos. Crear con procesos formativos. Y eso lo que significa es razón por la que fuiste creado. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu creador. El creador nos hizo con un proceso formativo, la razón por la que fuimos creados. Y la última palabra dice contentamiento.
Y eso significa placer o deseo. Hermanos, hasta que nosotros recordemos el propósito o el plan de Dios que hizo el Creador, vamos a tener placer y deseo. De lo contrario, no vamos a tener ningún placer. Vamos a estar, no tengo en ellos contentamiento. Ay, qué aburrida la vida. Cómo quisiera estar muerto. Ya debería haberme, ya me tendría que haber ido. Ya no estoy haciendo nada en esta tierra. Solo estoy consumiendo oxígeno. Eso es por no haber encontrado el propósito de Dios en su vida. Pero si usted encontró el propósito del Señor, usted va a tener gozo y va a seguir avanzando. Hermanos, esto es como Caleb cuando entró a la tierra prometida y le dice, no, le dice, o sea, yo me siento como un jovencito de 20 con fuerza, ya estaba re grande, hermano. Hay gente que ya grande ya no hace muchas cosas, pues físicamente puede ser que no, hermanos, pero espiritualmente podemos seguir orando, podemos seguir intercediendo, podemos seguir haciendo mucho, porque hay un propósito, no importa la edad que tengamos. Esto no se aplica solo para los jóvenes, no, se aplica para cualquier edad, encontrar el propósito en cualquier edad. Bueno. Vamos llegando a la parte especial, hermanos. Hay ejemplos de dos personajes especiales, especiales, especiales. Este, hermanos, es José y este es David. Hay dos personajes especiales, dice, ejemplos de personas llamadas con propósitos específicos, para que nosotros aprendamos de ellos cómo encontrar nuestros propósitos específicos. Con permiso. El número 1, dijimos que era José. Lea conmigo Génesis 37:5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Ustedes recuerdan el sueño de José? El primer sueño de José era que había un montón o un manojito de trigo y que habían 11 manojitos alrededor y que todos los manojitos se le inclinaban a él. Eran manojitos, pero como eran 11, entonces dijeron, los 11 hermanos se le van a inclinar a él. Por eso dice, y llegaron a aborrecerle más todavía. Ya lo aborrecían y con ese sueño aborrecerle más todavía. A José, hermanos, Dios le habló de una manera especial. Dios le habló de una manera particular. A José Dios le hizo saber su propósito a través de un sueño. Pero no solo le dio un sueño, le dio un segundo sueño, hermanos. Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y esta vez ya no solo se enojaron sus hermanos, se enojó su papá también. Por cierto, la mamá ya había muerto, pero estamos hablando que esto es figurativamente hablando, hermanos. Pero entonces aquí el papá entendió y dijo, aquí ya me está incluyendo a mí, ya no solo está incluyendo a sus hermanos, me está incluyendo también. Hermanos, Dios le mostró a José su propósito, el propósito de Dios para la vida de José. Se lo mostró en sueños, hermano. Quiero que vean a David. ¿Cómo se lo reveló a David? Primero de Samuel 16, 11, 13. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hermanos, este es un pasaje, el primer rey de Israel fue Saúl. Dios levantó a Saúl y este fue el profeta Samuel, ungió también a Saúl para que fuera rey. Pero Saúl desobedeció la palabra del Señor. Y entonces el Señor dijo, yo voy a desechar al rey Saúl y en su lugar voy a levantar a otro rey, el rey David. Pero quiero que noten algo que vamos a ver aquí. El profeta llegó para ungir al próximo rey de Israel. Pero por favor leen el pasaje si en algún momento cuando lo unge dice, tú vas a ser el segundo rey de Israel o tú vas a ser el rey sucesor de Saúl. No le dice nada, solo lo unge. Nótelo, por favor. Lo vamos a leer de corrido, pero nótelo. No le dice nada. En el caso de José, a José le dieron un sueño y era fácil. Lo entendió José, el primero lo entendieron sus hermanos también. El segundo lo entendió José, sus hermanos y también su papá. Aquí no están diciéndole nada, hermanos, solo lo están ungiendo. Claro, Dios dio la orden de que ungieran a David como rey. Y el profeta Samuel sabía que estaba ungiendo al segundo rey de Israel, pero no se lo está diciendo a nadie. Entonces quiero que vean desde la perspectiva de David.
Usted y yo ya lo sabemos ahora porque ya leímos la Biblia, la historia completa, pero en este momento la historia no estaba completa, en este momento solo lo están ungiendo. Pues vamos a 1 Samuel 16, 11, 13, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Pero eso se lo dijo a Samuel, no se lo dijo a toda la familia, ni toda la familia oyó la voz de Dios que le dijo, úngelo, porque este es, porque entonces hubieran dicho, ¿este es qué? ¿Este es quién? No, no, eso se lo dijo a Samuel, y Samuel sí sabía que era el rey, pero no se lo dijo. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermano, solo lo ungió, pero no le dijo para qué. Solo lo ungió. Ya le digo, usted y yo sí sabemos el final de la historia porque tenemos la Biblia completa, pero David no. Solo sabía que lo habían ungido. De hecho, sus hermanos tampoco. Si usted recuerda cuando los hermanos están peleando contra Goliat, a David lo mandan a llevarles comida y los hermanos lo menosprecian. Y si hubieran sabido que él iba a ser el segundo rey de Israel, no lo hubieran menospreciado. ¿Se imaginan ustedes? Ya lo ungieron como rey. Me porto re bien porque algún favor puedo recibir después de este rey. Hermanos, en el caso de David, él no sabía cuál era el propósito de su vida. José sí lo supo porque Dios le dio sueños. José, pero no así David. David no lo sabía, hermano. David no sabía cuál era. David no lo sabía. Entonces quiero que vean esto. En el caso de José, Dios le revela su propósito desde el principio. A José Dios se lo reveló desde el principio. Y hermanos amados, puede ser que a usted Dios ya le reveló su plan desde el principio o se lo vaya a revelar desde el principio. En mi caso personal le quiero contar, yo nunca he recibido ninguna revelación de Dios de lo que el Señor va a hacer conmigo. No lo supe desde el principio, se lo quiero contar, desde el principio no lo supe. En el caso de José, José sí lo supo. Quiero que sepa que en el caso del pastor Carlos tuvo algo, lo digo porque él ya lo ha mencionado en público, él tuvo algo que en la Biblia le llama éxtasis. Y en ese éxtasis el Señor le dio una visión compuesta de tres, o mejor dicho, fueron tres visiones, una detrás de la otra. Y él cuenta que hasta el día de hoy en su vida se ha cumplido hasta la segunda visión, pero falta la tercera visión todavía. Y él ya contó cuál era la tercera visión. Así es que hay personas a las que Dios sí les revela su plan, hermanos. Sí se lo revela en el principio. Y hay gente a la que no se lo revela. Y vamos a ver que ese es en el caso de David. Pero en el caso de José sí se lo reveló desde el principio. Génesis 37:5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahí, que ya habíamos leído ese pasaje, fue a través de un sueño que Dios se lo reveló. En el caso mío le voy a contar, yo llegué a la iglesia en el año 87, se lo acabo de contar a un querido hermano de México que estuvo aquí con nosotros, en el año 87 llegué a la iglesia. En mi primer retiro que tuve de jóvenes, no, en el segundo, que fue en el 88, el pastor Carlos llegó a orar por mí en medio de un servicio de alabanza y me dijo, Eric, Dios tiene una palabra para ti. Año 88, segundo año de estar en esta iglesia, o no en esta, sino de donde salimos. Y cuando me iba a dar la palabra me dice, no, dice el Señor que no es el tiempo para que yo te la diga. No me la dijo. Año 89, yo busqué al pastor en ese mismo retiro de Semana Santa de jóvenes y le dije, ¿tú te acuerdas que hace un año me ibas a dar una palabra de parte de Dios y me dijiste que no era el tiempo? Te pregunto, ¿hoy es el tiempo? Año 89, ¿hoy es el tiempo? Y se quedó así, no, me dijo, no es el tiempo todavía. El tiempo va a ser cuando te cases, me dijo. Hermano, yo no tenía novia. Oiga, año 88 Dios le dio la palabra, pero no me la dio. Año 89 yo le estoy preguntando y me dijo que no era el tiempo, que el tiempo iba a ser cuando yo me casara. Me casé en el año 95. Estoy sacando mi calculadora, hermanos, porque no tengo la facilidad de hacer las operaciones algebraicas con la mente.
En el año 95 me casé y fue el pastor Carlos quien nos casó. Cuando la ceremonia y todo terminó, él se despidió. Le dije, no, un momento, pastor. Le dije, venga para acá. Pregunta, ¿te acuerdas que en el año 88 me ibas a dar una palabra? Luego te la pedí en el año 89 y tú me dijiste que no, que hasta el día que me casara. Pues hoy me casaste tú. Te pregunto, ¿hoy es el tiempo para que me lo puedas decir? Y me dijo, sí, hoy es el tiempo. Estamos hablando 95 menos 88, hermanos. 7 años después, el pastor me está contando cuál era la palabra. 7 años después. Y sabe que esa palabra se cumplió en el año 2013. 2013 menos 1988. Hermanos, la palabra se cumplió a los 25 años. Y como ya se cumplió, se la puedo contar a usted. Y la palabra era, me dijo después de que nos casó, el Señor me dijo en el año 88 que tanto tú como tu esposa iban a trabajar conmigo en la iglesia. Bueno, usted que es de Guatemala sabe que tanto mi esposa como su servidor trabajamos en la iglesia. Se cumplió la palabra. Pero quiero decirle, eso lleva tiempo. Pues en ese caso particular me lo reveló. Cuando la iglesia recién empezó, también hay una palabra que dio. El pastor Carlos había ido a Canadá y en Canadá le profetizaron que él iba a ser pastor y que él iba a estar a cargo de una iglesia. Oyó bien, no dije va a tener su iglesia porque la iglesia es del Señor, no es de ningún hombre, no es de ningún pastor. Así es que la persona, el profeta, le profetizó y le dijo, tú vas a estar a cargo de una iglesia y vas a ser el pastor general. Ese mismo profeta vino aquí a Guatemala cuando recién empezó la iglesia y tenía que venir porque se cumplió la palabra que le dio el pastor. Y en esa prédica, hace poco un hermano que estaba digitalizando le encontró, a mí se me había olvidado. Antes de predicar, ese hombre llamó a Flor y me llamó a mí y nos dio una palabra, solo que esa palabra todavía no se ha cumplido, pero esa palabra, esa profecía creo que la dio en el año 96, hermanos, y no se ha cumplido todavía. Lo que le quiero decir es que sí, algunas veces Dios le va a mostrar a uno desde el principio y otras veces, hermanos, pues no lo va a mostrar desde el principio, sino lo va a mostrar como en el caso de, solo déjeme ver, estoy abriendo algo, como en el caso de David. En el caso de José, hermanos, se lo reveló desde el principio. Si a usted no se lo ha revelado, tal vez usted va a ser un rey David. Mire lo que dice. A David Dios le revela su propósito, pero día a día, día a día. No se lo revela desde el principio, no, día a día. Primero de Samuel 17, 34, 37, quiero que lo vea conmigo, por favor. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Hermanos, David se enfrentó contra Goliat, pero Dios lo venía preparando a él en el día a día, porque le dice aquí, tu siervo era pastor de ovejas. Y dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Hermanos, David empezó a ejercitarse para la guerra en el día a día. A él, aunque lo ungieron como rey, nunca le dijeron que él iba a ser el rey, a él nunca le dijeron que iba a ser el sucesor de David. Ahí, hermanos, se estaba cumpliendo el propósito del Señor día a día, día a día. Si a usted Dios no le ha dado un sueño, no le ha dado una visión, no le ha dado una palabra de profecía, no crea que no tiene ningún propósito de parte de Dios. Sí lo tiene, solo que usted debe encontrar ese propósito día a día. Es la manera como lo tiene que encontrar. No diga, ay, pero a mí no me dio nada, un sueño, yo por eso no tengo. No, día a día. David, hermanos, día a día se fue ejercitando, luchando con los osos, con los leones, hasta que un día se pudo encontrar con Goliat, con el filisteo, con el gigante, y lo derrotó en el nombre del Señor Jesús. Pero ese propósito se le fue revelando día a día, día a día. Ahora quiero que note algo. Hermanos, tanto en el caso de José como en el caso de David, le pregunto, en el caso de José le dieron el propósito de su vida en 2 sueños. Pero le pregunto, ¿no hubo sufrimiento en la vida de José? ¿No hubo dolor en la vida de José?
Por supuesto que hubo dolor, y mucho dolor, hermano, mucho dolor en la vida de José, para que vea que así es este camino, hermano. Mencióneme, por favor, el nombre de algún personaje bíblico que caminó con Dios y que nunca sufrió. No existe. Así es que usted, por favor, sepa, lo que usted está viviendo y el dolor que ha venido y el sufrimiento que ha tenido o tiene es parte del proceso de esta vida. Dios así lo está forjando. No hay personaje bíblico que no haya sufrido, que haya caminado con Dios y que no haya sufrido, hermano. No hay. Bueno, alguien me va a decir Enoc, que se fue al cielo, lo arrebataron y no habla nada de sufrimiento. Bueno, Enoc va a venir un día con Elías porque son los dos testigos y los van a matar, entonces va a tener sufrimiento también. Tarde o temprano el sufrimiento llega, hermanos. Pero ven, en el caso de David, el propósito vino día a día, día a día. ¿Qué debo hacer yo en mi día a día? Este es el consejo, querido hermano, hermana, este es el consejo. ¿Qué debo hacer en mi día a día? Lea por favor el Salmo 37:4. Que se le quede, yo le mandé la presentación y si no es de mi lista de difusión, la puedes cargar con el QR. Mire lo que dice en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Hermano, pero a mí no me ha mostrado el Señor su propósito. Deleítese en Jehová. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse en oración, deleitarse en el estudio de la palabra, deleitarse en poner por obra su palabra, deleitarse en todas las cosas que vengan a su vida, sean placenteras o dolorosas. Deleítese, gócese, alégrese, eso es deleitarse. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, Él te concederá las peticiones, pero deleítese, gócese, alégrese. Lo que usted está viviendo, lo que esté viviendo ahora tiene fecha de caducidad. Hermano, la prueba suya tiene una fecha de vencimiento. Todos los productos perecen, las pruebas también perecen, tarde o temprano. Hermanos, después de la noche siempre viene el día. Si usted hoy está en una noche espiritual, sepa, en breve va a salir la luz del sol. Siempre sale el sol, siempre hay un día. Así es que no se trastorne, no se atolondre por lo que está pasando ahora. Al contrario, dele gracias a Dios. Deleítese en el Señor, deleítese en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire lo que dice en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomiéndale a Jehová, Señor, en tus manos pongo este problema. Desde ya te doy gracias, no espero hasta que me des la solución para bendecirte. El pueblo de Israel, hermanos, alabó al Señor después de que cruzó el Mar Rojo. Realmente debieron haberlo alabado antes de cruzar el Mar Rojo, pero lo alabaron después. Usted no sea como los israelitas. Usted dele gracias a Dios antes de atravesar el Mar Rojo. No, cuando el Señor ya lo sane. Pues sí, muy mal agradecido si no le da gracias. No dele gracias ahora que está enfermo. No, cuando le va a dar gracias después de que le dio la provisión económica, hasta los impíos, hermano. No, dele gracias antes. Dad gracias a Dios en todo, todo es todo. Así es que dice, encomienda a Jehová tu camino, encomiéndelo es en oración. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi problema, aquí está mi escasez, aquí está mi enfermedad, aquí está mi dificultad. Y yo confío en ti, Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Lea Eclesiastés 9:10. Todo, mire lo que dice, su día, estamos estudiando lo que tenemos que hacer en el día a día, ¿verdad, hermanos? Así es que Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que le venga, no piense, ay, pero lo haré, no lo haré. No, si le vino a la mano es porque lo tiene que hacer y hágalo según sus fuerzas. Dios le va a dar fuerza para que lo haga. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, hagamos todo de acuerdo a nuestra fuerza. Hermanos, uno de esos puede estar cansado porque ha trabajado mucho, pero la Biblia dice, como tu día, tus fuerzas. Si hoy me va a tocar un día trabajoso, así van a ser mis fuerzas. Si hoy va a ser un día duro, así van a ser mis fuerzas, porque el Señor no nos da carga mayor de la que podemos soportar y junto con la prueba nos da la salida. Proverbios 3 del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fía es confía. Pon tu confianza en Jehová, pero con todo tu corazón. No, no, será, tal vez sí o tal vez no. No, no, no. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso es en el día a día. Confía en Dios. Lo que se está viviendo hoy es parte del plan del Señor. Confíe, confíe en la sabiduría de Dios. Amados hermanos, acostumbrémonos a dejar en las manos del Señor nuestras decisiones.
Si usted deja en las manos de Dios sus elecciones, Dios siempre va a escoger lo mejor para usted. No escoja usted. Si usted escoge, le puede pasar la de Lot, que vio lo mejor de la llanura, porque vio con sus ojos naturales. Y solo vio lo natural, pero no vio lo que había detrás, y lo que había detrás era muerte. Abraham dijo, escoge tú, Lot, sabiendo que el que iba a escoger era Dios. Y cuando uno le deja a Dios nuestra elección, quiero que sepa que Dios siempre escoge lo mejor para uno. Solteros, no escojan con sus ojos. Oren y dejen que Dios escoja. Si Dios va a escoger a su esposo o a su esposa, Él siempre va a escoger lo mejor. Así es que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si nos confiamos del Señor, no nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia. Eso fue el 5. El 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué es reconócelo? Reconozca que todo viene de la mano de Dios. Eso es lo que significa. Reconócelo en todos tus caminos. Es todo lo que está pasando en mi vida. Viene de la mano de Dios. Si viene de la mano de Dios, es bueno, porque Dios es bueno. Hermanos, si Dios es bueno, no puede hacer cosas malas. Si Dios es bueno, esto es bueno. Y si es bueno, es para mi crecimiento espiritual. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si usted reconoce que todo lo que está viviendo viene en la mano de Dios, Dios va a enderezar su vereda. 7, no seas sabio en tu propia opinión. No, pero yo pienso que esto está mal. Es que esto no me podría estar pasando a mí, porque yo analizando, no seas sabio en tu propia opinión. Si va a ser sabio, sea sabio con la palabra de Dios, pero no con su propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, mire, teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuál va a ser el refrigerio? Si yo, número 1, confío en el Señor. Número 2, si lo reconozco. Y número 3, si yo temo a Jehová y no soy sabio en mi propia opinión, entonces todo eso va a ser medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. O sea, yo voy a estar, se imagina medicina, no voy a estar enfermo. Y refrigerio, ay, qué reposo, hermanos. Confiar que todo viene de la mano de Dios, que Dios tiene cuidado de sus hijos, que Dios alimenta a las aves del cielo y así me va a alimentar a mí, que Dios viste a los lirios del campo, ay, y así me viste a mí, que así me cuida, que así me protege. Mi vida está en la palma de la mano del Señor, mejor lugar para estar no hay. Ay, qué refrigerio, hermanos, qué reposo, qué medicina para mi cuerpo saber que Dios está en control de mi vida y que Dios no lo ha perdido y nunca lo va a perder y que todo lo que Dios haga en mi vida va a ser para mi bien porque Él es bueno. Ay, qué reposo y qué medicina para mi cuerpo. Y hermanos, esto es el propósito que debemos tener y haciendo esto vamos a encontrar el propósito en nuestra vida. Buscar la presencia de Dios. Por favor, lea 2 de Crónicas 15:2. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Oiga, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Ah, pero yo estoy con el Señor, hermano, los días domingos que voy a la iglesia. No, hermano, eso no es estar con el Señor, eso es estar en la iglesia. No, no, estar con el Señor, hermanos, es estar en oración, estar en el estudio de la palabra, estar poniendo por obra su palabra. Eso es estar en el Señor. De nuevo, y salió al encuentro Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estuvierais con él, perdón, si vosotros estuvierais con él. Hay una condicionante, el Señor va a estar si nosotros estuviéramos con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Ve, aquí es, hermano, buscarlo a él, buscar a Dios. Cuando yo busque a Dios voy a encontrar el propósito, porque Dios es el creador de mi propósito, es mi creador y Él fue el que planificó mi propósito. Así es que yo la única manera de encontrar propósito es que yo esté buscando la presencia del Señor, que yo esté cerca del Señor. Por eso aquí dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, ¿qué dice? Él también os dejará. Lo que se siembra se cosecha. Si usted siembra buscar a Dios, va a cosechar encontrar a Dios. Si usted siembra alejarse de Dios, va a cosechar estar distante de Dios. Jeremías
29 del 12 al 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, que este versículo se haga vida en nosotros. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y finalizamos con Jeremías 9 del 23 al 24. Si no se lo sabía, por favor, apréndaselo de memoria. Jeremías 9, 23 al 24. Y se puede aprender el 24, pero le leo desde el 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si usted es muy inteligente, no se alabe en su inteligencia. Si usted es muy sabio, no se alabe en su sabiduría. Dice, ni en su valentía se alabe el valiente. Ah, yo soy bien valiente, hermano. Mire, no le tengo miedo a nada, hermano. No, no se alabe en eso. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Ay, hermano, mire, yo tengo mucha plata. A mí, olvídese, yo, qué preocupación. Cualquier enfermedad, aquí está Houston. Mire, ahí tengo listo para irme, hermano. Comida a mí no me falta, hermano. No, no. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto es lo que se tiene que memorizar, 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si va a haber algún motivo de alabanza, dice Jeremías, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Si se va a alabar, que sea por entender y conocer a Dios. Entenderlo. ¿Qué es entenderlo? Entenderlo es, me está pasando este problema, pero yo entiendo que aquí hay un buen propósito de parte de Dios. Que aquí me está pasando esta dificultad, yo entiendo que esto es para mi bien, lo entiendo, porque yo conozco a Dios. Lo conozco como un Dios bueno, como un Dios misericordioso, como un Dios piadoso. Yo lo conozco, por eso lo entiendo. Pero si yo todavía me quejo y alego y no entiendo, me frustro, estoy confundido, es porque no entiende la mente de Dios, pero es porque no lo conoce, porque si conociera a Dios lo entendería. Hasta que no conozcamos a Dios, conocer es tener relación íntima con Él en oración, en el estudio de la palabra, en poner por obra su palabra. Hasta que no lo conozcamos, no lo vamos a entender. Por eso, hermanos, ¿cuál es mi día a día? Buscar la presencia del Señor. Que Dios no me reveló su propósito en un sueño, en una visión, no importa, me lo va a ir revelando poco a poco, día a día, cada paso que yo dé, cada paso que yo dé. Déjenme ponerle estos ejemplos. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el mar, queridos hermanos, se abrió de par en par. Desde este extremo se podía ver este otro extremo. El mar se abrió completamente desde una orilla hasta la otra orilla. Eso es que Dios les revele su plan desde el principio. Usted ve desde el principio hasta el fin. Pero cuando cruzaron el río Jordán, no sé si lo recuerda cómo se abrió el río, y el río es más angosto que el mar. Pero el río también se abrió, pero no sé si se recuerda cómo se abrió el río. El río, hermanos amados, no se abrió de par en par. El río no. El río se abrió conforme los sacerdotes ponían un pie. Pusieron un pie, se abrió un poquito. Pusieron el otro pie, se abrió el poquito. Hasta que ponían un pie se iba abriendo, se iba abriendo, se iba abriendo. Eso necesita dependencia de Dios. No se me abrió el mar completamente, se necesita dependencia. Se lo voy a decir de otra manera. Tuve el privilegio de evangelizar a alguien que tenía un excelente trabajo, eso hace como unos 25 años, por ahí. Y él me contaba, me lo contó a los años, me dijo, mire, antes cuando yo no era cristiano, yo a mi esposa el 2 de enero, yo le daba el gasto de todo el año. Ay, hermanos, qué lindo sería tener el gasto de todo el año, hermanos. ¿Te imaginas? El 2 de enero le daba el gasto de los 365 días que faltan por venir. Él ya tenía todo el dinero de todo el año. Pero ahora que me volví cristiano, me dijo, ¿qué cree? A veces tengo el gasto solo para una semana. Y le dije, bueno, está cruzando el río Jordán. El Señor le está dando pasito a pasito. Eso es dependencia del Señor. Y hermanos, así es. Digamos, a José se lo mostró en un sueño, el mar rojo que se abrió desde esta orilla hasta la otra orilla. Vio desde el principio hasta el fin. Pero a David, conforme ponía un pasito, día a día, día a día, día a día, y así se le fue mostrando el propósito que Dios tenía para él.
Versículo 24 para finalizar. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero el propósito, hermanos, es conocer a Dios para entenderlo. Vamos a entender su propósito hasta que lo conozcamos. Y ese conocer es día a día. Así es que mis queridísimos hermanos, hemos terminado este tema. Los voy a invitar ahí donde están para que oremos y le demos gracias a Dios. Espero que hayamos aprendido algo. Dios tiene un buen propósito para nuestra vida porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. Pero si no nos lo ha revelado y no nos lo va a revelar, eso es el deseo de Él, lo podemos ir sabiendo día a día conforme vamos tomados de su mano. Así es que, queridos hermanos, los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos una vez más en esta noche a darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es una luz que nos alumbra el camino, Señor. Si nosotros todavía no sabíamos cómo encontrar tu propósito en nuestra vida, hoy hemos visto de acuerdo a tu palabra, Señor, que o nos lo puedes revelar desde el principio o nos lo puedes revelar día a día, paso a paso, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor y por tu misericordia y por tu bondad. Señor, hoy te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos quejado de la vida que hemos tenido, del dolor y del sufrimiento, pero eso es porque no hemos sabido, Señor, que es parte del proceso en el que tú nos tienes para que tu propósito eterno se cumpla en nosotros, Señor. Hoy, Señor, hemos salido de la ignorancia, hoy hemos aprendido, Señor, que todas las cosas ayudan a bien y que todo obedece a un plan eterno y que todo, Señor Jesús, viene de tu mano y todo lo que viene de tu mano es bueno, es para nuestro crecimiento espiritual. Hoy, en vez de quejarnos, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que hemos vivido desde nuestra niñez. Gracias, Señor, desde el tiempo en el que nacimos, la edad que tenemos obedece a ese tiempo. Gracias, Señor. Estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia, Señor, y estamos esperando, Señor, el arrebatamiento. Gracias por eso, Señor. Nos tocó vivir en el último tiempo. Gracias. Nacimos en el país que nacimos. Gracias. Nacimos en la familia que nacimos. Gracias. Ya sea una familia integrada o una familia desintegrada. Gracias. Tú escogiste lo mejor para nosotros. Tú, Señor, tienes planes de bien y no de mal, dice tu palabra. Tus pensamientos son más altos, como el cielo está más alto que la tierra, así están tus pensamientos sobre nosotros, más altos, Señor. Así es que te damos gracias, Señor Jesús, por nuestro nacimiento, por el lugar, nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, amigos, todo, Señor, lo que estamos viviendo, lo que vivimos en el pasado y lo que viviremos, Señor, por todo te damos gracias. Por eso es que tú eres 3 veces santo. Santo por nuestro pasado, santo por nuestro presente y santo por nuestro futuro. Bendito Jesús, 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 te alabamos. Hermanos, alabemos al Señor por nuestra vida y lo que hemos vivido. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás formando tu carácter en nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Oh, Rabasaya, Shibribikaya, oh, Rabacoya. Shibribikasaya, haya, oh, rababacoya, rababasaya, shibribikaya. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Señor, cumple tus planes eternos en nuestra vida. Cumple tu propósito, Señor, en nosotros, en nuestro ser, Señor. Que nosotros hemos sido creados para la gloria y la honra de tu nombre. Que traigamos gloria y honra a tu nombre con cada momento de nuestra vida, Señor, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, Señor, ayúdanos a glorificarte, Señor, pero por sobre todas las cosas, a entenderte. Y para entenderte debemos conocerte, Señor. Ayúdanos a conocerte. Atráenos, Señor, al cuarto de oración, al cuarto del estudio de la palabra. Ayúdanos a vivir, a experimentar, a poner por obra tu palabra, Señor, porque cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y a ti te damos gloria y honra por todo, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.